Vamos a esperar unos segundos más, así puede ingresar más gente y ya continuamos. Habíamos estado, el plan, la idea sería de concluir, bueno, ya tenemos locación adentro, seguir Confianza hoy y la semana que viene concluir Confianza y empezar con Mandato para ver si lo podemos cerrar a Mandato y en parte consignación, no tanto consignación porque consignación es más para la parte de comercial, pero sí, una vez que cerremos la porción de los tres contratos, que como verán son todos distintos, ver si podemos hacer contratos de juego apuesta o azar y contrato oneroso de renta vitalicia. Si concluimos con eso, el plan de la obra estaría más que cumplido. El resto de los profesores tiene que dar el resto de los contratos, principalmente porque muchos de los otros 30 contratos que quedan, algunos los vemos acá y otros los van a ver en comercial. Conjuntamente con los atípicos de diversas cuestiones, como el transporte multimodal, la consignación, corretaje, arbitraje, leasing, factoring, cuenta corriente mercantil, cuenta corriente bancaria, depósito y los contratos bursátiles. Y los financieros como el underwriting y swaps, derivados y todas esas cosas. Cuando nosotros analizamos la parte contractual, comenzamos con uno que era el de la locación. Nosotros ya tenemos prácticamente vista toda la porción normativa. Recuerden que es a partir del 1 de julio de 2020 se comenzó a aplicar la ley, o entró en condiciones de ser aplicada, promulgada y publicada en el Boletín Oficial, en los términos del artículo 7 del Código Civil y Comercial, que regula justamente los intervalos del derecho en el tiempo y la aplicación inmediata e irretroactiva de la ley. Que en materia contractual se aplican las relaciones y situaciones jurídicas en curso de ejecución o infieri, pero que si son contratos de consumo se aplican inmediatamente por tratarse de normas de orden público. Con lo cual, ojo con ese artículo, y ojo con ese artículo con relación a la prescripción. Más allá de eso, la 27.551 es fuerza de ley a partir del 1 de julio de 2020, con lo cual todos los contratos celebrados con posterioridad son contratos que se ven alcanzados con esta nueva modalidad, pero relean lo anterior a título de ejemplo, si lo quieren, y como comparación entre figuras legales, porque pueden encontrarse, obviamente, quizás hasta que se reciban, no, pero pueden encontrarse con algún contrato que esté en curso de ejecución cuya celebración haya sido, ¿sí? Recuerden ustedes que yo les dije que el punto de conexión en el derecho iusprivatista o en el derecho privado es la lex loci celebrationis, es decir, la ley de celebración del acto es la que rige el momento de nacimiento y esa es la que determina el momento de configuración, de validez del contrato, y eso es lo que determina en cierto modo el artículo 7. Es decir, ¿cómo se rige el acto? El acto se rige de acuerdo a su validez. Todos los contratos tienen como principio la lex loci celebrationis, todos. El problema es que después van apareciendo hechos o circunstancias que afectan ese desarrollo. Por ejemplo, la muerte. Una vez que un contrato se ve afectado por la muerte va a ser regida por el efecto que le dé la ley al momento del hecho jurídico que es la muerte. ¿Se entiende? En el caso de la aplicación a los contratos de consumo, va a ser aplicada inmediatamente a aquellas que sean más beneficiosas para el consumidor, porque así lo establece el propio artículo 7, que es la gran innovación con relación al artículo 3 del Código Civil y Comercial, del Código Civil de Vélez, que es una copia textual prácticamente del Código Civil francés y de la doctrina de Rouvier en torno a los efectos de la ley en el tiempo. Dicho esto, quedaban solamente para analizar en torno a la locación las situaciones referidas a la fianza y las situaciones referidas al derecho de retención. Si no me equivoco, 1225 o 1226, por ahí andamos. Más allá de esa situación numérica,
que en estos momentos no recuerdo y que estoy tratando de buscarla, 1225, 1226, efectivamente. Recuerden ustedes que la ley 27.551 establece texto, establece artículos propios también, no solamente artículos de modificación. Entonces, cuando gira en torno, por ejemplo, el artículo 13 de la 27.551 regula en torno a las garantías que pueden ser exigidas al locatario y aquellas que puede exigir cuantitativamente el locador, como garantías del contrato, de ejecución del contrato. De ejecución de contrato no decimos como que son necesarias para que empiece a tener efectos. No, al contrario, tiene efectos y uno puede garantizar, el locador puede ver garantizado su crédito en un futuro con relación a determinadas garantías exigibles. Y la ley enumera. Para mí es un artículo enunciativo ese, el del artículo 13 de la 27.551, pero en algunos de ellos establece requisitos que se meten directamente con el derecho de las garantías. Por eso habla de garantías directamente, y todas las que va pidiendo son garantías distintas, porque pide título de propiedad. Yo digo, bueno, ¿quién va a ir a alocar si tiene un título de propiedad? Puede pasar. Si tiene el título de propiedad de una vivienda, puede pasar que vaya a alquilar una o alocar una mejor, sucede, existen en la práctica situaciones donde el que es propietario alquila un inmueble porque le queda chico y necesita irse a algo más grande, o porque es un bien del sucesorio, o porque es un bien de una sociedad, por ejemplo, de la cual él forma parte, vive ahí, pero se tiene que ir porque el resto de los socios le requirieron esas circunstancias. Por ejemplo, si fuese un bien de la sociedad anónima. Pero lo más importante quizás aparece que se introduce ahí el tema de la fianza y se introduce el seguro de caución, que antes no existía, o sea, que existe hace 2 millones de años, pero que no estaba mencionado en ninguna ley, salvo para determinadas circunstancias. El seguro de caución es un seguro muy utilizado en materia comercial, justamente porque cautiona son seguros que trabajan sobre el saldo. ¿Vieron así como los bancos trabajan sobre el seguro de saldo deudor? Es decir, por si les quedan debiendo al banco un saldo, el seguro opera en caso de muerte o quiebra, opera como una suerte de seguro de saldo deudor. La misma circunstancia ocurre en los planes de ahorro y financiación de ahorro sistema de capitalización de las concesionarias de autos, pero también hay seguros de crédito. Los seguros de caución son una suerte de seguros de crédito. Entonces, esto no lo van a ver ahora, lo van a ver cuando vayan a comercial, cómo opera la indemnidad en materia de aseguramiento. Pero más allá de eso, acá lo que se establece es que de acuerdo a la naturaleza de la garantía, yo ahora lo voy a explicar cuando empiece confianza, si es otro patrimonio el que se agrega, la ley le establece un tope al locador diciéndole, mire, usted no puede exigir más de 5 meses de canon locativo como garantía en cumplimiento de las obligaciones a cargo del locatario. Y si la garantía se constituye en algún elemento propio del locatario, le puede exigir hasta 10. Por ejemplo, recibo de sueldo. Es un empleado público o es un empleado de una empresa privada y le piden traer los recibos de sueldo. Acompañar los recibos de sueldo, ahí el locador está autorizado a exigir ampliar ese quantum hasta 5 cánones locativos. Y es básicamente eso es lo que no dice nada nuevo, es un artículo que no agrega nada, simplemente es un artículo que pone cortapisas a la facultad del locador de requerir, por así decirlo, de requerir garantías para el cumplimiento de los cánones locativos. No hay problema, Garay. Si no te resulta, apaga la cámara, ahí está. Bueno, dicho esto, se enancan con esta cuestión el 1225 y el 1226. El 1225 expresamente habla de la fianza en la locación. Esto que parece una pavada, que es un artículo, si se quiere, hasta insípido, soso, dice muchas cosas y que en realidad no lo decía la legislación anterior y provocó ríos de tintas. Vieron que se suele decir ríos de tinta en torno a la extensión del derecho del fiador en la locación. Bueno, este artículo, que en realidad era el 1582 bis del Código Civil de Vélez, vino a traer claridad sobre una discusión doctrinaria y jurisprudencial hasta cuándo se extendía o con qué alcance se extendía la obligación del fiador, obviamente accesoria obligación del fiador. Yo ahora después voy a explicar confianza a todo esto.
Entonces ahora es claro que, esto lo adelantamos en la última clase que tuvimos, ahora es claro que una vez que concluyó el plazo locativo, es decir, finiquitó, se venció el plazo contractual de la locación, automáticamente la fianza se tiene que, ¿sí? La fianza no se prorroga. Lo que establece como regla general es que si el contrato de locación está garantizado con una fianza personal, obviamente las fianzas son todas personales, no hay fianzas reales, no existe, porque justamente la fianza es una garantía personal. No se acomplejen con esto porque yo ahora explico algo y les paso algo para que lean. Lo que ocurre es que una vez vencido ese plazo, ¿se acuerdan que nosotros lo pivoteamos la clase pasada con relación a la tenencia? ¿Qué efectos provocaba el vencimiento del plazo contractual con relación a la tenencia? Tenencia que estaba desplazada legalmente durante el plazo de vigencia del contrato, 3 años, ¿sí? Con la ley nueva, 3 años como mínimo, pero que vencidos esos 3 años, a partir de ahí se convertía en precaria la tenencia. Al convertirse en precaria, ¿qué significaba? Que no tenía plazo y el locador podría exigir en cualquier momento la restitución del inmueble. Eso es lo que significa la tenencia precaria. La locación vencida no es el único contrato en donde existe tenencia precaria. La locación vencida es una de las tantas. El comodato precario es otro supuesto donde la tenencia es precaria y se puede exigir en cualquier momento la restitución de la cosa. Ese vencimiento del plazo contractual que provoca, de acuerdo a la ley, la extinción del contrato, voy a tratar de ir más despacio para que todos podamos seguir la hilación, porque hablo rápido, meto artículos y todo eso, y por ahí se pierden. Ese vencimiento que provocaba la extinción, en realidad, si el contrato estaba garantizado con fianza, también provoca la extinción de la fianza, en principio, salvo que, ahora se me duplicó Garay, antes tenía 1, ahora tengo 2. Mirá Garay cuando tengas que rendir conmigo, qué grande. ¿Sí? Hasta acá vamos. También provoca la extinción, salvo aquellos gastos o aquellas situaciones derivadas de la falta de restitución del inmueble. Es decir, extinguido, vamos a aclararlo, concluido el plazo locativo, la fianza se extingue. No se puede extender más allá, salvo aquellos gastos que sean derivados de la falta de restitución del inmueble. Es decir, se sigue pagando el canon locativo. ¿Qué hay si el locatario sigue locando y sigue pagando cánones locativos? En realidad hay continuación de la locación anterior, no hay tácita reconducción, ¿sí? Y si se quiere prorrogar ese contrato, sea de forma expresa, sea de forma tácita, o se renueva por un periodo nuevo la prórroga contractual, no estoy hablando de un nuevo contrato, obviamente en un nuevo contrato hay que volver a llamarlo al fiador. La ley dice, hay que traer de nuevo al fiador para que acepte esa extensión de la garantía. Si no, el fiador limita su responsabilidad, de eso es lo que estamos hablando. Ahora estamos hablando de limitación de responsabilidad. Limita su responsabilidad a la fecha de cumplimiento o vencimiento del término contractual y a aquellos gastos derivados de la falta de restitución del inmueble. Esta regla es una consecuencia que se provoca en las fianzas, que generalmente en las fianzas locativas son fianzas abiertas, o son por un monto determinado, como en las bancarias, o son abiertas temporalmente, pues temporalmente, cuando se viene a firmar un contrato de fianza, el límite temporal es el vencimiento del contrato. ¿Esto significa que no se puede afianzar la prórroga? ¿Esto significa que no se puede afianzar la continuación locativa? No, no significa esto. Esto significa que si uno quiere prorrogar el plazo contractual, si uno quiere seguir ocupando el inmueble locado, lo que tengo que hacer es traerlo de nuevo al fiador y que suscriba la prórroga, la extensión o la prórroga tácita o expresa, dice la ley en el 1225, con una claridad supina.
Cuando dice, las obligaciones del fiador cesan automáticamente al vencimiento del término contractual, excepto las que deriven de la no restitución. Es lo que estamos hablando. ¿Estamos? Ahora, sí. Una Luis, consulta. Para una Mariano. prórroga, Mariano habla, sí. Sí, sí, Para te una veo. prórroga o una renovación de locación, ¿se puede traer un garante nuevo, digamos? Sí. Sí, se puede traer un garante nuevo. Sí. Ah, ok. Sí. Siempre el garante queda sujeto a la aprobación del acreedor. Siempre. Siempre quedan sujetos a la aprobación. ¿Por qué? Por una simple razón. Porque el fiador garantiza la solvencia del deudor. Si el deudor es insolvente y el fiador es insolvente, ¿qué va a Con el que más garantizar? le conviene. Entonces, siempre Claro. hay que garantizar un crédito. Esto parte de una idea básica. Acá hay un crédito. Un crédito devengado y un crédito a devengarse. El crédito a devengarse, yo le tengo que preguntar al acreedor si le sirve trae, porque si me cambia la figurita, como decimos nosotros en el derecho, si me cambia la figurita y el nuevo fiador es insolvente, ¿está claro? Entonces, si son acreedores, ojo, no autoricen una sustitución per se de, ¿sí? No autoricen una per se del fiador. Fíjense que traiga, que tenga, que pueda ser solvente. Ahora vamos a explicar qué significa que pueda ser solvente con relación a las 3 clases de garantías que existen. Que no se preocupen porque lo van a volver a ver en comercial. Es decir, dicho esto, ¿qué establece la ley además? Una norma tuitiva. ¿Cuál es la norma tuitiva? La norma tuitiva es la que establece que si yo quisiera admitir o hacer renunciar en los términos del artículo 13, cuestión que es dudosa esta norma, pero que en realidad es de orden público, por eso aparece. Si yo quisiera hacer renunciar al fiador en el contrato de locación, en los términos del artículo 13, la renuncia anticipada de derechos, que él no va a venir, pero que igual va a garantizar con posterioridad al vencimiento del plazo locativo los cánones locativos devengados impagos o cualquier otro efecto, esa cláusula sería nula. ¿Sí? Fíjense cómo responde el último párrafo del artículo 1225 cuando dice, es nula toda disposición que implique la renuncia anticipada. ¿Sí? Fíjense, anticipada que extienda la fianza, sea simple, sea solidaria o sea como principal pagador. Ahora vamos a ver lo que significa eso. ¿Estamos? Entonces, fíjense cómo la cuestión en la locación está más clara. Vencido el canon, el canon locativo, vencido el plazo locativo, automáticamente se extingue la obligación del fiador, salvo por aquellos gastos que se generen de la efectiva restitución del inmueble. ¿Cuáles serían ese salvo esos gastos efectivamente que se realizan hasta la efectiva restitución del inmueble? Los gastos provocados por un juicio de desalojo, las costas del juicio de desalojo, los cánones locativos devengados por la concluido el contrato y que no me restituye, los gastos de recupero de la propiedad, los gastos que tuve que hacer para, ¿sí? Para convocar, supongamos, a zoonosis, a minoridad y a todo, cuando se hace un desalojo, no es una cuestión simple. Hay que mover a un montón de gente cuando se materializa el desahucio. Ese mover toda esa gente significa que yo tengo que diligenciar oficios que tienen que estar autorizados por el juez, que además tiene que ir un oficial de justicia, que además puede ser que tenga que utilizar la fuerza pública, y la fuerza pública no es que sobran los policías. ¿Sí? No es que tampoco uno va y hace un desahucio, che, el juez me dio la orden de desahucio y lo voy a materializar mañana. No, esperen, hay que ver cómo es, si es un desalojo anticipado, si no es un desalojo anticipado, si es un desalojo porque ya está concluido el contrato. Si me da turno el oficial de justicia, que en época de pandemia no están haciendo turno para desahucio. Entonces, ojo con eso, porque materializarlo no es tan fácil. Y además después hay que ir con las facultades, hay que ir con las facultades previstas. Los intercambios de carta de documento y eso, no sé si corresponden cuando hay desalojo. Sí, las cartas de documentos corresponden, pero las cartas de documentos ustedes, a ver, en la praxis se le da un valor a la carta de documento que quizás muchas veces no la tiene. Pero lo importante de la carta de documento es otra cosa.
Lo importante de la carta de documento es que es la materialización de ¿qué? De esa interpelación fehaciente de la cual habla la ley. La interpelación fehaciente, ¿por qué? Porque la carta de documento tiene un sistema administrativo que está regulado por el Ministerio de Telecomunicaciones, porque depende de la parte de correos. Hay toda una reglamentación administrativa que dice, ojo, si se manda una carta de documento, ¿cuánto tiene que guardarse? ¿Cuánto tiene que guardarse? ¿Qué implica que se acepte? ¿Qué implica que no se acepte? Entonces, cuando tengan algún problema de comprobar por carta de documento, sepan que hay que librar un oficio a la autoridad de aplicación, que puede ser de acuerdo a cuál haya sido la que libró la carta de documento. Si se libró por correo oficial, si se libró por Andriani, si se libró por, bueno, Oca no está más, pero si se libró por cualquier medio de comunicación, porque obviamente esa es una garantía constitucional, ¿sí? La de enviar esa carta. Obviamente lo mismo en el caso del telegrama gratuito laboral en caso de despido. Ojo si les llegan a negar una carta de documento, no se crean que son instrumentos públicos, ¿eh? Ojo, si alguna vez en un proceso les llegan a negar las cartas de documento, ofrezcan siempre informativa supletoria para determinar la validez. Porque una vez que les niegan, las cartas de documento se pueden negar de dos maneras. Yo puedo decir, sí, eso es una carta de documento, no niego la cosa, pero niego el contenido. Y si niego el contenido ideológico, ya el contenido ideológico no sirve. Quiere decir que la interpelación tampoco sirve y puedo hacer caer un sistema de resolución contractual por haber probado mal. Entonces, ojo. Ahora están viendo la ley ustedes, pero después hay que ser un poco pícaro también. La picardía ayuda mucho al abogado, ¿eh? Entonces, y más ayuda a conocer la ley. Hasta acá vamos. Entonces, así es como concluye esta parte que vamos a retomar ahora. La última, y no por ello menos importante, como dicen los autores, es la cuestión del derecho de retención. Ojo con el derecho de retención. El derecho de retención es un derecho de retención anómalo el de la locación, pero que está previsto en el artículo 1226. Ustedes, yo no sé, deberían haberlo visto en obligaciones a derecho de retención, pero también lo van a ver en reales. Está ubicado en la parte cuasi de reales el derecho de retención, a partir del artículo 2587 en adelante. Y también el Código Civil y Comercial vino a despejar ciertas dudas con relación al derecho de retención, porque el derecho de retención, muchos decían que solamente podía hacerse valer por vía de excepción, es decir, por vía de defensa. Y en realidad, hoy en día es clara la ley cuando dice tanto por acción o por excepción puede hacerse valer el derecho de retención. Y la locación es uno de los supuestos. ¿Por qué se le dice anómalo? Porque justamente la cosa es del propietario o del locador. Entonces, ¿cuándo se ejerce el derecho de retención? Cuando se entrega una cosa mueble, ¿sí? En este caso podría ser inmueble. O inmueble, ¿sí? Que el acreedor de una deuda cierta y exigible retiene para cobrársela. Es un modo cuasi extorsivo que la ley prevé. Por eso la naturaleza jurídica del derecho de retención se dice que es casi una autodefensa que establece el ordenamiento jurídico en favor del acreedor. Es prácticamente un caso de justicia por mano propia. Fíjense que no es necesario recurrir a ningún juez para ejercer el derecho de retención. Ahora, eso es una cuestión, y otra cuestión es que proceda el derecho de retención. Y los que analizan si procede o no el derecho de retención son los jueces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque generalmente se hacen valer o por vía de acción o por vía de excepción. ¿Cuándo podría hacerse valer por vía de acción? En un interdicto, en un cobro sumario. ¿Cómo podría hacerse valer por vía de excepción? En un desalojo, en un interdicto de recobrar la posesión o la tenencia, por ejemplo. No, espere, yo estoy ejerciendo, yo soy retenedor. Y de hecho, no solamente el retenedor puede ejercerlo, sino que también el retenedor tiene privilegios por su deuda. Es decir, por su crédito, el retenedor, la ley le reconoce privilegios. Si ustedes vieron en obligaciones también privilegios, los privilegios del Código Civil y Comercial ahora son los mismos que los de la ley de quiebras del año 95. Son idénticos. Son idénticos que los privilegios establecidos a partir del artículo 239 y siguiente de la 24.522. Iguales, no hay nada, no cambian nada. ¿Sí? Entonces, porque se establecen reserva de gasto, privilegios especiales, privilegios generales, ¿sí? Gasto de justicia,
créditos subordinados, créditos quirografarios. Esa sería básicamente bueno, sin entrar en la disquisición de créditos de carácter privilegiado general con alcance total o con alcance parcial. Pero más allá de eso, y de acuerdo al rango y al asiento. Pero más allá de eso, el privilegio, el derecho de retención es un privilegio. ¿Qué es lo que establece la ley en el 1226? La ley establece que si hay saldos impagos a favor del locatario, el locatario puede ejercer el derecho, miren cómo dije, el derecho de retención. Ese derecho de retención, en el caso de la locación, por eso se le dice que es anómalo, porque la cosa, ¿sí?, y las deudas son nacidas con relación al contrato de locación. ¿Cuáles podrían ser esas deudas, por ejemplo? Mejoras necesarias. Las que puede compensar, hay dos conceptos en materia de locación que hay que manejar: compensación y retención. En el caso de la locación, el locatario, si tiene créditos por mejoras, puede compensarlas con los cánones locativos o puede retener la cosa. ¿Y con qué las compensa? Porque también en la retención hay compensación. ¿Para qué retengo? Para establecer una suerte de tensión entre la cosa y el acreedor y decirle: no te la devuelvo porque tengo un crédito cierto y exigible, y si no me lo pagaste lo voy a ejecutar, y me lo quedo como garantía. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí lo que ocurre es que acá la ley le dice: ojo, si el locatario tiene créditos contra el locador, puede retener la cosa hasta su efectivo pago. ¿Por qué casos podría hacerlo? Mejoras. Hizo gastos que son necesarios para la conservación de la cosa. Acá no estamos hablando de mejoras útiles o lujosas, no, estamos hablando de mejoras necesarias. Che, chocaron en la esquina y me reventaron todo el frente de la casa y tuve que levantar la pared porque quedaba toda la casa abierta, me iban a robar todo. Esa mejora es necesaria, porque hace a la existencia y estructura de la cosa. Si eso es así, entonces la ley le reconoce al locatario un derecho anómalo de retención y le dice: usted lo puede retener y compensar. ¿Pero por qué lo puede compensar? ¿Por cualquier cosa? No, no lo puede compensar por cualquier cosa. Le permite apropiarse solamente de los frutos naturales. ¿Cuáles son los frutos naturales? Aquellos que generan la propia naturaleza de la cosa. Es decir, en los términos del 233. Si van al 233, cuando habla del régimen de bienes y cosas, vayan al 233. Si es que es el 233, yo calculo que sí. En esta me juego un pleno y me parece que ya veo que pierdo todo. El 233, no lo encuentro ahora, pero ya va a venir. Sí, es Sí, frutos es y el productos. 233. El Bueno, ¿qué 233. dice? El primero que cantó lee. Vamos. Vamos. Leo, Sí, lea. frutos y productos. Frutos son los objetos que un bien produce, de modo renovable, sin que se altere o disminuya su sustancia. Bien, Frutos ¿y frutos naturales. naturales cuáles son? Frutos naturales son las producciones espontáneas de la naturaleza. Ahí está. Fíjense cómo dice en 1226. El ejercicio del derecho de retención por el locatario lo faculta a percibir los frutos naturales que la cosa produzca. O sea, no cualquier fruto. ¿Frutos civiles podría hacerlo? ¿Un canon locativo? No. Primero, porque no podría sublocar. Y segundo, porque si lo hiciera en contraposición a lo que dice la ley o dice el contrato, si está prohibido, sería ilegítimo cobrarlo. Con lo cual, los frutos civiles no pueden ser percibidos. Con lo cual, no los puede compensar por las mejoras. Por eso el derecho de retención se ejerce y se da los efectos de compensar con cánones locativos, ¿sí?, o con cualquier otra deuda que surja en la medida que sean frutos naturales. ¿Qué podría ser? Y arriendo una casa y, qué sé yo, tiene una plantación de kiwis. Entonces me vendo los kiwis. ¿Son frutos naturales? Sí, son los que producen naturalmente la cosa, porque había plantas de kiwi. ¿Estamos? Entonces, ojo con eso, no es compensable con cualquier cosa, ¿eh? Ojo que no es compensable con cualquier cosa. ¿Con qué es compensable? Es compensable en los términos del 1226 que le permite apropiarse. ¿Está bien que le permita apropiarse de eso? Sí. ¿Por qué?
Porque justamente la concesión de la locación era concesión del uso y goce, y gozar era disfrutarla. Pero acá estamos hablando de un ejercicio del derecho de retención en los términos del 2587. Y el 2587 dice, y siguientes, primero que no es necesario acudir a un juez para hacerlo, pero segundo que tiene que haber un crédito cierto y exigible. Y ahí es donde se equivocan todos los abogados chicaneros cuando quieren oponer ejercicio de derecho de retención. No me anda el gas. Ah, sí, mirá vos, no te anda el gas. ¿Y qué tuviste 1 año y medio sin darte cuenta que no te andaba el gas? ¿Y qué crédito cierto y exigible es un gas? No, porque lo que pasa es que yo no lo pude locar y los daños y perjuicios derivados del... No, crédito cierto y exigible. Crédito cierto y exigible significa que está pagado y que hay que reembolsarlo, como la mejora. ¿Sí? ¿Y por qué se equivocan? Porque cuando los demandan por desahucio, pues nunca reclaman el cobro de la cosa, el recupero de las mejoras. Entonces, ¿con qué vas a retener? Entonces se dan cuenta que siguen con las chicanas del viejo código, pero el nuevo código no da mucho lugar a chicana con relación al 1226, porque incluso un juez puede decirle, mire, ¿sabe qué? Usted con la medida cautelar que le dieron, la caución real que le dieron para el desahucio anticipado en los términos del 676 ter del Código Procesal Civil y Comercial Provincial y o Nacional, que dicen lo mismo, con esa caución usted ya está garantizado, con lo cual el juez puede decir, puede sustituir el derecho a retención por una caución suficiente, dice la ley. Creo que está en el 2590. Si no es el 2590, el 2589. Por ahí anda. Después dice, sin perjuicio de la facultad judicial de autorizar la sustitución del ejercicio del derecho a retención. Con lo cual, fin de la historia, pero sepan que este es un derecho muy usado cuando en materia de desahucio judicial se trata. Dicho esto, damos por finalizado, si hay dudas, obviamente las respondemos, lo que es parte de locación, y continuamos con parte de otro contrato muy importante, muy pero muy importante, que van a haber tantos, tan o más seguido que la locación, que es la fianza. Profe, una Entramos al consulta. mundo de las garantías. Esta es la puerta de entrada al mundo de las garantías. ¿Sí? ¿Qué Perdón, significa? Sí, ¿me escucha? sí, la escucho. Perdón, lo interrumpí. No, no pasa nada. Estaba relacionándolo con el tema anterior que cuando había dicho con la parte de las mejoras que el locador se las podía, a las mejoras necesarias se las podía retribuir. Si, No, se las por podía, ejemplo, no, se las debe se las retribuir. debe retribuir. Se las En debe. el caso también podía hacerlo con las cuotas de alquiler. Por ejemplo, en vez de pagárselo en efectivo, le podía descontar 1 o 2 meses de Sí. alquiler. Y en este caso de la retención se aplica si en ese caso no se lo dio ni con meses de alquiler ni de ninguna otra forma y ya se extinguió el contrato, ¿no? No necesariamente tiene que estar extinguido. Él puede dejar de pagar un canon locativo. Es decir, te ejerzo la retención y te compenso por el canon locativo, ¿sí? Si está extinto el contrato de locación, que también es cierto que generalmente pasa cuando está extinto, hay que ver por qué se extinguió. Porque puede ser que se haya extinguido por culpa del locatario, puede ser que se haya extinguido por culpa del locador. Si se extinguió por culpa del locador, por ejemplo, no le garantizó la conservación de la cosa, y el locatario hizo mejoras, ahí el locatario va a decir, no, pero pará, yo te hice de nuevo la casa y ahora resulta ser, porque ¿qué pasa? Detrás de todo esto también aparece algo que se conoce con el nombre de mala fe. La buena fe se presume en el derecho. Ahora, hay circunstancias en donde eso no significa que las partes puedan obrar de mala fe, por más que exista un principio cardinal de derecho que sea el de la buena fe y que todos los contratos deben ser celebrados, interpretados y ejecutados de buena fe y de acuerdo a lo que las partes verosímilmente entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión, ¿sí? Como dice la ley. Eso no significa que las partes obren así. ¿Por qué? Porque yo puedo ser locatario y un mes puedo pagar. Al otro mes puedo pagar y no pago porque me hago el sota y no quiero pagar porque hice unas mejoras. ¿Se dan cuenta? Eso ya de mala fe.
a ver, por más que el derecho se presuma conocido por todos, vamos a dar un ejemplo. El comodatario nunca podría alocar la cosa. Vamos a dar un ejemplo porque por ahí les resuena a algunos que leyeron algún artículo. El comodatario nunca podría alocar la cosa. ¿Por qué? Porque no tiene facultades para extender a otro la facultad de gozarla. Porque el comodatario no tiene la posibilidad de apropiarse de los frutos. Entonces, ¿él podría alocar? No. ¿Qué podría hacer? Dar en comodato, pero no locar. Porque las cosas ajenas también pueden darse en comodato, pero nunca las podría locar, porque si las loca, estaría extendiendo más allá del nemo plus iuris, estaría otorgándole al locatario una facultad que él no tenía y que el dueño no se la dio, entonces él no puede trasladarle a otro un derecho mejor ni más extenso. Supongamos que él haga eso. Esa actitud, en principio, podría ser tachada de buena fe o de mala fe, y no sé, alguno podría decir de mala fe, él sabía que no podía darlo, no sé si sabía. Y yo, todos en la calle saben cuál es la diferencia entre comodato y locación. Si no, ¿para qué están ustedes acá? Porque ustedes son especialistas en derecho. Ahora, la ley dice otra cosa. ¿La ley qué dice? Que la ley se presume conocida por todas y por todos. ¿Se dan cuenta? Entramos en el campo de la ficción. Y esas ficciones son presunciones que tiene que crear el sistema para que cierre el sistema, si no el sistema no cierra. Entonces, así como existe esa presunción, y existe la presunción, ¿sí?, de que la ley se presume conocida por todos, y existe el principio del nemo plus iuris, también existe la presunción de que todo se presume de buena fe, salvo que me demuestres que obraste de mala fe. ¿Quién tiene que demostrarlo? Aquel que quiere acreditar que se obró de mala fe. El que alega es el que tiene que probar la mala fe. Salvo dos supuestos en materia de derechos reales, no se presume la de mala fe. Salvo dos supuestos que no lo vamos a ver ahora porque no tienen nada que ver, pero salvo dos supuestos que existen en materia de derechos reales y acciones reivindicatorias, la mala fe no se presume nunca, se presume siempre buena fe, salvo que yo demuestre. ¿Cómo hago para demostrarle a alguien que no conoce, a alguien que no fue a la escuela o a alguien que no tiene por qué saber o estudiar la diferencia técnica entre el comodato y la locación? Que no podía alocar. Bueno, si demuestro que él se asesoró previamente con un abogado y el abogado le dijo no podés hacer el contrato de locación, ahí le demostré la mala fe. Pero si no, no se la puedo demostrar. ¿Se dan cuenta? Lo mismo ocurre con lo de las mejoras. Si estamos en el ámbito de estas mejoras, imagínense que el locador da en locación y no le gustó el contrato. Entonces empieza a hacer todo para turbar la locación. Primero está cometiendo un delito. Y segundo, lo que está haciendo está incumpliendo las obligaciones que era mantener en el uso y goce pacífico de la cosa. Deja hacer al locatario las mejoras y después dice, no, che, lo sigue jorobando hasta que el locatario se cansa y le manda una carta de documento, doy por resuelto el contrato. Por incumplimiento de las obligaciones y no te pago más. Y me quedo en el inmueble ejerciendo derecho a retención. ¿Se entiende el ejemplo? ¿Por qué me quedo en el inmueble ejerciendo el derecho a retención? Porque vos me debes plata por mejoras necesarias. Y ahí está el ejemplo del derecho a retención y ahí está el ejemplo de la extinción contractual y de la mala fe. Pero hay que acreditarlo eso. ¿Estamos? Ingresando al punto de las garantías. No les voy a explicar nada nuevo, ustedes ya dieron obligaciones. Las garantías surgen como consecuencia de un riesgo potencial que es ¿cuál? Que existe en todo el derecho. De que si existe un crédito, existe la potencialidad de que ese crédito no se pague. Por eso la obligación está estructurada en dos partes. La primera parte, que es la parte de la deuda, que es el régimen obligatio et vinculum iuris est. ¿Se acuerdan de eso? Obligatio et vinculus iuris est. Es un vínculo jurídico, la obligación es un vínculo jurídico personal entre dos partes, entre dos sujetos. Bueno, esa obligación, esa primera parte o primer segmento de la obligación se conoce como la porción o el segmento de la deuda. Ahí es donde se constituye la deuda. Pero la obligación tiene un segundo segmento, que es lo que la diferencia de un deber o de una facultad. La diferencia entre la obligación y el deber o la facultad es que, ¿sí?,
o la carga, por decirlo mejor todavía, la carga, es que ante el incumplimiento de la primera porción o del primer segmento obligacional aparece una segunda que se conoce con el nombre de responsabilidad por incumplimiento. Establecida el primer segmento, que es el de la deuda, si se incumple este, aparece el segundo segmento. ¿Cuál es ese segundo segmento? El cobro compulsivo o coaccionado de la deuda. ¿Con relación a qué? Por eso existe otra presunción. ¿Cuál es esa otra presunción? El patrimonio del deudor es la prenda común de los acreedores. Ahí está el segundo, ahí hay otro principio más, ¿se dan cuenta? Si no me cumplís con la primera parte, la parte de responsabilidad la ejecuto. ¿De dónde surge eso? De que la obligación ante el incumplimiento se puede ejecutar o hacer cumplir respecto al deudor o de un tercero a costa de este, dice la ley. Cuando dice la ley de un tercero, a cargo de un tercero a costa de este, ahí es donde aparecen las garantías. Porque estoy trayendo a otro sujeto o a otro bien para ser responsable por el incumplimiento obligacional. Entonces, cuando nosotros hablamos del derecho de las garantías, yo les voy a pasar, no copien todo, les voy a pasar un trabajito que tengo sobre aproximación a una teoría general de las garantías. Son 16 páginas. Se las paso y les va a servir para cuando vayan a comercial también. Ahí lo pude mechar también con el derecho de retención. Bueno, mejor. Cuando nosotros tenemos esa segunda porción, que es la de la responsabilidad, nosotros vamos a ver que el derecho de la garantía o de las garantías lo que genera es traer a un sujeto o a una porción del patrimonio que va a garantizar el cumplimiento de esa obligación. Es decir, afecto algo más a que se cumpla esa primera parte. ¿Estamos? Entonces, primera parte, deuda. Segunda parte, responsabilidad. El ámbito de las garantías siempre se desempeña en la segunda parte, nunca en la primera. Siempre en la parte de la responsabilidad. Dicho esto, las garantías o el derecho general de las garantías establece una premisa. Y esa premisa es que se garantiza algo en la medida que exista ese algo. La garantía, en principio, siempre es accesoria de algo, de aquello que se está garantizando, porque en el derecho de la garantía rige el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Entonces, necesariamente, sí o sí, yo voy a tener que tener una deuda vigente para ser responsable de las garantías. Si no, es imposible. En ese contexto, las garantías se separan o se pueden clasificar de tres modos. Las garantías tradicionales, las garantías, no se preocupen, yo se los paso. Las garantías autónomas o a primera demanda o abstractas, porque veo que le dan, entiendan el concepto, después lo leen. ¿Sí? Si lo tenemos que repetir, lo volvemos a repetir. Y por último, decíamos, 1, garantías tradicionales, 2, garantías abstractas o a primera demanda o autónomas, ¿sí? Y 3, las garantías indemnitarias. ¿Estamos? ¿Hasta acá vamos? Cuando nosotros abrimos el pórtico del contrato de fianza, de lo que estamos abriendo es recién la puerta de él. Cuando decimos garantías tradicionales, las garantías tradicionales se separan en dos, en personales o en reales. ¿Estamos? Personales o reales. Dentro de las personales, si quieren abrir flecha, van a tener que abrir 12.500 fechas, van a tener el seguro de caución, la fianza, el aval, el endoso en sí mismo. Es decir, hay miles. Y dentro de las garantías reales van a tener algunas que se conocen con el nombre de hipoteca, prenda, anticresis. Y después aparece otra que es más de carácter general, que se conoce con el nombre de floating charge o garantía flotante, que no la vamos a ver ahora, pero que la van a ver en comercial cuando vean, por ejemplo, el artículo 13 de la ley de prenda con registro, que vean la diferencia entre prenda fija y prenda flotante, y cuando vean la ley de emisión de obligaciones negociables, cuando vean que las obligaciones negociables pueden ser garantizadas, ¿sí?, por una floating charge sobre el patrimonio, es decir, flota sobre todo el patrimonio teniendo el acreedor la posibilidad de determinar cuál es el bien que vamos a ejecutar. Pero no se asusten con esto. Dije que recién abrimos una puertita, que era el de la fianza. Y la fianza, primer contrato de garantías que van a ver,
La fianza es un contrato. La fianza es un contrato. Fíjense que yo les mencioné garantías personales, fianza, aval. La fianza es un contrato. El aval no es un contrato. El aval es un acto unilateral. Y ustedes van a decir, ¿y qué es el aval? El aval es una garantía que se da en un título de crédito. Nunca firmen, nunca firmen, nunca firmen al lado del suscriptor de un pagaré o de un cheque. Nunca firmen. Pero por favor, se los pido, nunca firmen. ¿Sí? Por eso siempre digo que la fianza nace con la amistad, con el noviazgo, con el matrimonio, con todo eso, y termina con todo eso, barre con todo, barre con la amistad, con el noviazgo, con el matrimonio, con la familia, con todo, porque se pide en relación de confianza la fianza y después destruye la confianza. Pero acá de lo que estamos hablando son de los contratos fiduciarios, acá hay una fiducia. Y dentro de los contratos fiduciarios aparecen, obviamente, lo del traslado del dominio perfecto o imperfecto como el fideicomiso. Pero nosotros nos vamos a abocar ahora a la fianza, que es el contrato de fiducia, fiducione, como dicen los italianos, de fiducia por antonomasia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el aval, cuando les digo, nunca firmen una firma vagante adelante de un título de crédito que puede ser un pagaré o un cheque, nunca pongan una firma si ustedes no fueron los que lo suscribieron o son los de la cuenta, porque se constituyen automáticamente por presunción legal en avalistas del pago del cheque o del documento. Nunca, por favor. Empiecen. Yo entiendo que cuando uno estudia Derecho le gusta firmar las hojitas al costado. Estudiante de abogacía, ponen algunos, porque después firman como si ya pensaran en el tomo 9, folio 124, que es el mío. Piensan en todo eso y no saben lo que significa la validez de la firma. No firmen nunca nada. Sí, por favor, les pido. Ni hojas en blanco firmen. No firmen ni hojas en blanco. Miren lo que les estoy diciendo. Por favor, porque se pueden meter en un lío del que se van a acordar toda su vida. No les va a alcanzar el término de prescripción para olvidarse de eso. ¿Sí? Es decir, después van a ser rencorosos con ustedes mismos. ¿Qué es lo que estoy tratando de diferenciar? Que una firma, así como puede servir para formar un contrato, también puede servir para constituirse en garante por un acto unilateral. Entonces, también es una garantía personal el aval. Es una garantía crediticia personal. Pero hay una diferencia, que era esa diferencia que nosotros habíamos establecido entre los giros. La fianza genera desde lo subjetivo un giro derivado, se conoce. ¿Por qué? Porque traslada todos los defectos o vicios que se generaron en el nacimiento de la deuda para con todos aquellos que vienen en la cadena de legitimación posterior. En cambio, en los títulos de crédito, no se preocupen que lo vamos a volver a explicar ahora con solidaridad, en los títulos de crédito los giros son autónomos y cada uno responde y todos responden solidariamente. Entonces, take it easy, tranquilos. Vamos a empezar vamos por parte, como dijo Jack, vamos a empezar a establecer las diferencias de lo que, para eso vinimos, ¿no? A estudiar. A ver, paso a paso, dijo Mostaza. Entonces, dicho esto, dentro de la teoría de las garantías tradicionales aparece una que se conoce con el nombre de fianza. ¿Qué es la fianza? La fianza es un contrato. Primer error conceptual en el que todos suelen caer y que ustedes no van a caer, porque lo van a estudiar. La fianza es un contrato que se celebra entre un tercero y el acreedor. El deudor, y esto se lo graban bien, el deudor no forma parte de la fianza. El deudor no forma parte del contrato de fianza. ¿Por qué? Porque la propia definición de contrato de fianza indica que la fianza es un contrato por el cual un tercero se compromete con el acreedor a garantizarle el cumplimiento de la obligación del deudor. Fíjense lo que dice el 1574. Concepto. Más allá de que es de técnica legislativa reprobable el definir o conceptualizar los institutos, ¿sí? Una cuestión de técnica legislativa porque no viene al caso. Pero no, es decir, la ley no está para definir lo que es la fianza. Se supone que ustedes ya lo saben lo que es la fianza cuando lo estudian. Para eso existe la doctrina. Pero la ley no puede convertirse en definición, porque no se puede definir todo. Porque si no, no existirían las lagunas del derecho. Mire qué simple que sería.
sino en un ordenamiento jurídico. Esto es lo que quisieron hacer los pobladores y los codificadores y se dieron cuenta que era imposible. Es imposible conceptualizar todo. Porque además hay distintos aspectos en donde hay diversos conceptos. Entonces, hay contrato de fianza cuando una persona se obliga accesoriamente por otra a satisfacer una prestación para el caso de incumplimiento. Ahí es donde aparecen las características esenciales de la fianza. Primero, es un contrato entre un tercero y el acreedor. El artículo del 1574. Leí el primer párrafo del 1574. ¿Sí? 1574, contrato de fianza. El contrato de fianza es un contrato de garantía. La función económica, si a usted le pregunta, es un contrato de garantía, de fiducia, de confianza. Por eso viene la palabra confianza. En americano, trust. ¿Sí? Por eso los fideicomisos se llaman trust. Trust. ¿Sí? El trust, el trustee, son los fideicomisos, la confianza. Trust significa confianza también. Y en derecho legal anglosajón, trust significa eso, ¿sí? Significa fideicomiso. Trust and equities. ¿Estamos? Cuando uno analiza la definición propia, ese primer segmento definitorio del 1574, aparece un rasgo característico de todas las garantías tradicionales. ¿Cuál es? La accesoriedad. Es decir, que todas las garantías tradicionales son accesorias. Pregunta, ¿accesorias de qué? De un crédito principal. Es decir, sirven a un crédito principal. El crédito principal es la fuente, es el pilar, es el sostén por el cual existen accesoriamente las garantías. Si no, no existirían, porque no hay nada que garantizar. ¿Vieron? Es decir, el crédito principal es lo que se constituye como, diríamos, en el norte que forma parte de la relación, en el norte, en esa obligación que se generó entre acreedor y deudor, entre tradens y accipiens, ¿sí? De acuerdo al derecho romano. Ahora, esa relación es una relación que dio origen a otro contrato. Un contrato celebrado entre el acreedor de la relación originaria y un tercero. Ese tercero se obliga accesoriamente ¿por quién? Por el deudor. Por eso el deudor nunca forma parte del contrato de fianza. Nunca podés formar parte del contrato de fianza, porque la fianza no es un contrato de estipulación de tercero. Al contrario, la fianza es un contrato accesorio. Tiene vida en la medida que existe la del crédito principal. Si no, no tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque es la obligación accesoria de un tercero. ¿Y qué efectos provoca la fianza? La fianza lo que provoca, sustancialmente, es que suma otro patrimonio para agredir. Es decir, en el derecho patrimonial, lo que genera el traer un fiador es, de la relación originaria, nosotros dijimos que el patrimonio del deudor era la prenda común de los acreedores. ¿Estamos? Ahora, si le sumo un fiador a esa relación originaria, yo lo que estoy haciendo es sumar otro patrimonio para que el acreedor pueda agredir. Si el acreedor no puede agredir el del deudor porque es insolvente e incumplidor, podrá agredir la del fiador. ¿Se dan cuenta? Lo que hace la fianza personal, la fianza como garantía personal, es traer otro patrimonio para que se cumpla ese principio de que el patrimonio es la prenda común de los acreedores y de que yo, como acreedor, pueda ejecutar forzosamente en el patrimonio del tercero la deuda del deudor. Con lo cual, emergente de este principio, surge el principio del 1575, que es que el fiador nunca se puede constituir en deudor mayor que el deudor principal, porque entonces ya deja de ser fiador. Obviamente, como existe una regla, existe una excepción. La excepción está dada por el derecho comercial. ¿Cuál es esa excepción? La ley de quiebras. El artículo 55 de la ley de quiebras establece lo mismo que el artículo, si no me equivoco, 1627, pero me puedo equivocar. Sí, me equivoqué. 1500.
Bueno, lo que pasa en estos casos que nunca se encuentra el artículo que se busca. Claro, estoy en otro contrato, qué bestia. 1597. 1597 cuando habla de la novación. El 1575 establece el principio derivado de accesoriedad, que dice, sea la fianza abierta, cerrada o lo que sea, el fiador nunca puede constituirse en deudor por un monto superior al que se comprometió el deudor principal. A lo sumo se compromete hasta al máximo de lo que debe el deudor principal. ¿Sí? Eso es lo que dice el 1575, extensión de las obligaciones. Hay como una pauta objetiva. Che, ¿hasta dónde debe el fiador? Y debe hasta lo que deba el deudor principal. Porque si él es un obligado accesorio, nunca podría llegar a deber más. Ese principio tiene una excepción. La excepción es el artículo 55 de la ley 24.522 de quiebras, cuando dice que la novación provocada por la homologación del acuerdo preventivo respecto de las obligaciones de causa o título anterior a la presentación en concurso preventivo, genera la novación de todas las deudas del deudor principal. Pero esa novación, dice el 55 infine, no afecta las obligaciones de los codeudores solidarios ni de la de los fiadores. Y fíjense lo que dice el 1597. Novación. La fianza se extingue por la novación de la deuda principal, aunque el acreedor haga reserva de conservar sus derechos contra el fiador. La fianza no se extingue por la novación producida por el acuerdo preventivo homologado del deudor. ¿Sí? Aun cuando no se haya hecho reserva de las acciones o de derecho contra el fiador. Ojo, ojo, porque acá sí es el único supuesto en donde el fiador podría deber más que el deudor principal. Para eso, obviamente, van a tener que ir a concursar y ver que en el caso de garante también se pueden concursar ustedes, pero eso lo van a ver ya cuando vayan a comercial 3. Primero, aprobemos civil 3. Después, vayan a reales, vayan a comercial 1. Después de eso, vayan a sociedades, comercial 2. Y después de todo eso, es decir, haciendo futurología, segundo semestre del 2022, ¿sí? Miré qué fe que les tengo. Segundo semestre del 2021, comercial. Primer semestre del 2022, sociedades. Segundo semestre del 2022, quiebras. Bueno, si tienen suerte y hacen todo eso bien y hacen los deberes, esto que estamos viendo lo van a ver recién el año que viene en el segundo semestre. Pero estamos viendo fianza. Entonces, ojo con ese principio de accesoriedad. ¿Por qué? Porque en relaciones sin bonis rige este principio. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros dijimos que en las relaciones sin bonis el argumento o el principio de derecho que regía, ¿cuál era? Prior in tempore, potior iure. Prior in tempore, primero en el derecho, potior iure, mejor en el derecho. Prior in tempore, potior iure. Por eso el primer embargante cobra antes que el segundo embargante. Por eso el acreedor privilegiado cobra antes que el primer embargante. ¿Se van dando cuenta? Para eso fueron obligaciones. No se los voy a explicar yo de nuevo. Pero en materia concursal, es decir, cuando alguno de los sujetos que intervienen en una relación jurídica se concursa o quiebra, el principio cesa. Ese principio se aparta y rige otro principio, que es el de la concursalidad. Y cuando rige el principio de la concursalidad, ahí aparece un principio sustancial que se llama el de la par conditio creditorum. Es decir, todos los acreedores del deudor concurren en igualdad de condiciones y en virtud del estatuto concursal, que obviamente fija reglas propias. ¿Cuáles son? Y cesan los intereses, se convierten todas las monedas extranjeras a moneda de curso legal, se caen caducidad de todos los plazos, suspensión del ejercicio del derecho de retención, salvo que sea de contratos a maquila o algunos que hayan sido de bienes no destinados a transmitir el dominio. Es decir, es más complejo, por eso hay que pasar primero por reales, por comercial, por sociedades, para que vean todo eso. Hasta acá vamos. Dicho esto, ¿se dan cuenta cómo es la figura? Si tuviésemos que graficar, a mí no importa si estamos media hora más con esto, ¿eh? Acá hay
hay un contrato principal, una deuda principal que emerge entre A, acreedor, y D, deudor, ¿sí? O B, deudor. Y la fianza es un contrato que se celebra entre A y un tercero, para garantizar el cumplimiento de la deuda del deudor principal. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa? Evidentemente la fianza tiene una estructura tripartita. ¿Por qué? Porque existe el contrato en sí mismo que se celebra entre el acreedor y el tercero fiador, sujeto, fiador, pero además pulula un tercero al contrato de fianza, que es el deudor principal. Entonces lo que genera el contrato de fianza es segmentación de relaciones. Segmenta las relaciones la fianza. ¿Entre quién y quién? Primero entre las partes principales del contrato, que son el acreedor y el fiador. Genera relaciones entre el fiador y el acreedor, obviamente, y son relaciones obligacionales. Pero además genera relaciones entre el acreedor y el deudor, y además genera obligaciones principalmente, genera relaciones entre el fiador y el deudor. ¿Por qué? Porque si llega a tener que pagar el fiador, va a tener que repetir contra el deudor principal. Entonces a eso es lo que nos vamos a expresar nosotros. Ahora vamos a empezar a analizar esto de la fianza, que es importante, y no importa si no terminamos y si tenemos que ver 2 clases más de fianza. Parece fácil, pero no lo es. En ese sentido, decimos que la fianza como contrato, ¿sí? Como contrato es un contrato bilateral, puede ser oneroso o gratuito, ¿sí? Es un contrato que a los efectos formales se exige la forma escrita a los efectos de la prueba, pero puede constituirse uno fiador verbal. Lo que estoy diciendo está en el 1579. ¿Estamos? Es decir, es bilateral. ¿Estamos? Ahora voy a aclarar lo que significa la fianza como contrato unilateral, porque esto provoca confusiones. ¿Estamos? Es bilateral, porque genera obligaciones para ambas, puede generar obligaciones para ambas partes. Si fuese gratuita, es más bien unilateral, porque genera obligaciones solamente para el fiador. La fianza puede ser gratuita o onerosa. En su momento podía ser civil o comercial. Ahora ya no tiene razón el distingo, porque está todo unificada la legislación civil y comercial, pero antes provocaba efectos diversos, porque al existir 2 regímenes, el civil por un lado y el comercial por el otro, si la obligación era comercial, se aplicaba todo el estatuto comercial, y los plazos de prescripción eran distintos, y los plazos de recupero eran distintos. Entonces, ojo, ahora está todo unificado. ¿Estamos? Es un contrato, en principio, de duración, no es un contrato de distribución, pero tiende a durar en el tiempo, pero la fundamental característica de la fianza es que es un contrato de garantía, es un contrato de fiducia. Y después puede ser de ejecución inmediata, puede ser de ejecución diferida. ¿Vamos? Pero básicamente está destinado a garantizar una obligación. Y es formal al solo efecto de la prueba, no necesita para su constitución o para su esencia, ¿sí? Es solamente para probar si se niega en juicio, con lo cual la fianza puede ser hasta verbal constituida, ¿eh? Ojo. El tema es que si me la niegan la voy a tener que probar. ¿Y cómo la pruebo? Por escrito, dice la ley. No puedo probar por otra manera, por escrito. Por eso todos los bancos, ¿qué hacen? Chueca, vaya a firmar cuando me dan el mutuo el contrato de fianza. Dicho esto, no hay que confundir las relaciones de la fianza con otras situaciones que son asimilables a la fianza. ¿Cuáles? Las del 1582 y las del 1581, que son las cartas de crédito de recomendación, que no son fianzas, que lo van a ver en comercial, pero igual se trata de ver acá. Las cartas de intención también. Son las cartas de recomendación dice ahí, o de patrocinio, las letras de patronage, se dice en francés. Lettres de patronage. Esas letras de patronage o letras de patrocinio no son fianzas y en realidad se basan en que una persona le dice a una institución, otórguenle a Gabriel Maidana un crédito, que es una persona solvente. ¿Sí? Imaginemos que Pereira diga eso. Esa es una carta de crédito o recomendación o de patrocinio.
¿Qué pasa si esa carta se da y Maidana no cumple? ¿Responde Pereira? ¿Es fianza? No, no es fianza. ¿Y qué hace? Y vamos a ver, y la ley es clara, dice, salvo que Pereira haya dado de mala fe o dolosamente esa carta, sabiendo que Maidana no era solvente. Por ejemplo, dije Maidana, por decir uno, podría decir Cataldo, ¿sí? Para que nadie se ofenda, para no herir susceptibilidades. Acá el problema no lo tiene Maidana, el problema lo tiene Pereira. ¿Va a responder Pereira por el incumplimiento de Maidana? Como no es fianza, en principio no, pero fíjense lo que dice la parte final del 1581, cuando dice que no obliga a su otorgante, excepto que hayan sido dadas de mala fe o con negligencia. Ojo con eso. Ojo si ponen consultoras. Ojo si ponen consultoras y digan, sí, préstenle que Cataldo es solvente. Y después Cataldo no cumple. ¿Qué pasa? ¿Responde la consultora? Ojo con eso. Y la otra situación es la del 1582, que es el compromiso de garantizar determinada situación de hecho o de derecho tampoco es fianza. Fíjense cómo lo dice. No es considerado fianza, pero su incumplimiento genera responsabilidad del obligado. Ojo, ojo que esto lo vamos a volver a explicar. Ya lo adelantamos cuando vimos sesión de la posición contractual con el análisis del 1639. Segundo párrafo, cuando decía, no, mire, el cedente de la cesión de la posición contractual hay que llamarlo y tiene que firmar si quiere garantizar. Pero, si se incumple, él es responsable como el fiador. Pero no dijimos que esa garantía de mantener una situación no era fianza. Lo voy a volver a explicar. Pero sepan que este artículo es conflictivo. Ojo. Ojo con el 1582. Ojo con el 1343. Y ojo con el 1639. Ya vamos a volver sobre eso. Dicho esto, a mí me interesa entrar de lleno a lo que son los efectos entre el fiador y el acreedor. O mejor dicho, entre las partes del contrato de fianza. Reiteramos, ¿quiénes son partes en el contrato de fianza? Fiador y acreedor. Reiteramos, ¿quiénes son partes en el contrato de fianza? Fiador, acreedor. ¿Lo dice Cataldo esto? No. Vamos, que se convierta en un mito. Lo dice la ley. ¿Sí? Lo dice la ley. El contrato se celebra entre fiador y acreedor. Por eso, lo primero que regula la ley son las relaciones entre las partes contratantes. ¿Y qué clase de relaciones se pueden generar? Ojo que esto es complejo, ¿eh? Vamos. Y estos se denominan, en la teoría, clases de fianza. Lo que vamos a ver a partir del 1583 hasta el 1591 inclusive son las clases de fianza. ¿Cuáles son las clases de fianza? Son tres. Una es la fianza simple. Vamos a hacer un gráfico. Hagamos entre todos un gráfico y ponen. Ustedes están mirando la hoja. A la izquierda, clases de fianza. ¿Sí? Y ponen artículos en clase de fianza, arriba entre corchetes, artículos 1583 a 1591. Y sacan tres flechas. En la primera flecha arriba le van a poner, si quieren, 1A, 1 en números romanos, y lo que quieran, ¿sí? Lo que les plazca, lo que te piace. Arriba le ponen fianza simple. En el medio sacan otra, como correlativo del otro. Si arriba pusieron 1, pongan 2. Si pusieron, así sucesivamente, sería la regla, ¿no? Ponen fianza solidaria. Y en la tercera, otra diagonal, fianza como obligado, ponen obligado o principal pagador. ¿Está claro? ¿Hasta acá vamos? Yo lo doy así, y después cuando ustedes lean del 1583 a 1591 van a ver, esta es la simple, esta es la solidaria, esta es la principal pagador. ¿Estamos? Porque la principal pagador es muy compleja de entender. No es porque ustedes no lo puedan entender, sino porque se dan cuenta que hoy no sabían lo que eran las clases de fianza.
Y ahora lo saben. Bueno, por ahí sí lo sabían, pero es una manera de decirlo. Pero no sabían lo de las garantías. Entonces, vamos a encaminarlo de esa manera. Hasta acá, 3 clases de fianza, básicamente, prevé la ley. La simple, la solidaria y la principal pagador. Tengo 15 minutos todavía. ¿Cuándo la fianza es simple? En los términos del 1583 y siguiente. Cuando la fianza posee 2 beneficios. Entonces, en la fianza simple, hablen una flechita para arriba y otra flechita para abajo. Y ponen, en la de arriba, beneficio de excusión. Reitero, excusión. E-X-C-U-S-I-O-N. El la O con acento. Porque he escuchado, como leen de apuntes ustedes y no el código, como se hacen los cancheros y leen de apunte y no el código y les parece que nosotros no nos damos cuenta, he escuchado de exclusión, de excesión, de todo, menos de exclusión, todo tipo de palabra que se relacione con exclusión, porque el que estaba traduciendo o regrabando la clase o descopiándola o desgrabándola, no sé a quién se le cortó, pero ahora reitero, no se asusten, no se asusten. Bueno. ¿Ahora se fue Cataldo o qué? Sí, parece Sí, que me no parece está más que se en fue. participantes. ¿Alguien no quedó como administrador? Lo van a tener que aceptar. Sí, quedé yo. Que entra rápido porque no termina más. Dijo su frase, Caro. Yo ya sueño con esa frase, boludo. Ariel no nos entiende. ¿Dónde se metió? Encima no estamos en el grupo WhatsApp, o sea, para ponerle un mensaje. Yo ya iba a decir, no hablo del grupo, capaz que se le cortó el internet, pero no está en el grupo. Ahí volvió, Valen, ahí volvió. Ahí volví. Discúlpeme. Se me quedó sin... Hoy la reventé a la notebook, así que bueno. Decíamos, no sé quién estaba preguntando lo de la... Pero no se asusten que vuelvo. Fianza simple. 2 beneficios. Uno, beneficio de exclusión. Otro, beneficio de división. ¿Sí? ¿Qué significan los beneficios de exclusión y división? Que como es un principio propio de la fianza, que como la fianza es una garantía accesoria, antes de ejecutar el patrimonio del fiador, hay que ir a ejecutar o executar, por eso se llama execución. Executar significa ejecutar. Primero, antes de ejecutar el patrimonio del fiador, hay que ejecutar el patrimonio del deudor principal. Eso es lo que significa el beneficio de execución. Obviamente ese beneficio de execución se restringe en determinadas circunstancias, que son las que dice el 1584. Cuando hay beneficio de competencia, es decir, cuando no hay bienes en la República de aquel que debe principalmente, cuando hay concurso preventivo o quiebra, cesa el beneficio de exclusión, cuando se renuncia o cuando se presume renunciado. ¿Cuándo se presume renunciado? En la fianza solidaria. Cuando uno firma una fianza solidaria o cuando uno firma una fianza como principal pagador, el beneficio de exclusión no existe. ¿Y qué significa? Que el beneficio de exclusión, ojo, ustedes están en la parte especial de contratos. Ojo que el 1031, 1030 y 1031, cuando habla de suspensión preventiva del contrato, vieron que en el segundo artículo se prevé la anticipatory breach. Ojo que cuando el deudor principal da vistas de eso
y le permite al acreedor no ejecutar su prestación, si ese deudor principal que se está comportando de una manera en donde está demostrando que a la larga o a la postre va a generar un incumplimiento contractual, lo que va a provocar es que automáticamente eso redirija la demanda contra el fiador si hay un fiador. Ojo, ¿se dan cuenta lo que estoy diciendo? Ojo con la complicación de la suspensión preventiva del contrato, porque esa suspensión preventiva, que es suspensión del cumplimiento de la prestación del acreedor, puede implicar que se avance contra el patrimonio del fiador. ¿Estamos? Ojo, ¿por qué? Porque es una denotación, ¿sí? Es una denotación de que el deudor principal no va a cumplir. Entonces, ¿para qué voy a esperar que no cumpla? Ejecuto al fiador. ¿Se dan cuenta? Entonces, ojo, beneficio de execución significa eso, ejecutar primero los bienes del deudor y después lo del fiador. Obviamente otra excepción es la fianza judicial. ¿Qué es la fianza? Por eso se dice la constitución unilateral de la fianza. La constitución unilateral de la fianza, se supone que la fianza es un contrato paritario. Se supone que la fianza puede ser un contrato formulario también en materia que estemos hablando, por ejemplo, contratos bancarios, que es normal. Ahora, cuando un juez le dice a ustedes, Baldín, traiga una fianza para la medida cautelar, o están en materia penal y le dicen, Martínez, quiere que su cliente salga, que dé una fianza. Esa fianza es judicial. Esa fianza judicial se dice que se constituye unilateralmente. ¿Por qué? Porque se la exige el juez, se la exige a ustedes. Por eso se llama fianza unilateral. Esa fianza judicial también es un supuesto donde no rige el beneficio de ejecución. Usted trae acá y se lo llama para garantizar la caución real de una medida cautelar, supongamos, como fiador. Bueno, no cumple o se generan daño y perjuicio, usted va directamente al proceso para determinar la cuantía de los montos del daño provocado por la traba de la medida cautelar. O está en prisión preventiva, le damos la excarcelación, le fijamos una fianza judicial y después no aparece. ¿Sí? Por ejemplo, puede pasar, ¡puc! Ese fiador venga. ¿En dónde lo van a ejecutar? ¿En el proceso penal? No, en el proceso penal lo más probable no, porque los jueces penales lo único que van a querer hacer es ver si meten preso o no a alguien. Pero sí se va a ver puede ser en un incidente en materia penal, o si no, directamente en la ejecución en sede civil y comercial. Directamente, con un daño sin perjuicio. Mire, ese señor que está ahí, que está condenado, o que está con un juicio abreviado, que está con una probation, incumplió tal cosa. Lo más probable es que esté condenado, o por ahí no está condenado, está imputado, pero está con prisión preventiva, que es una medida de seguridad, para que no se fugue. Por algo se dicta la prisión preventiva, porque hay riesgo de algo. Se dan cuenta que siempre hay riesgo de algo, entonces, como se dicta la cautelar, prisión preventiva, que es una cautelar, che, vamos a guardarlo por las dudas, porque este no va a aparecer. Entonces, si quiere salir, bueno, hay dos maneras de salir. Una es, antes de entrar, lo que se conoce como la exhibición de prisión. Bueno, a esa exhibición de prisión, ¡pac!, le van a pedir que garantice la exhibición de prisión. Bueno, ¿y qué tiene? ¿Tiene bienes? ¿Va a garantizar con plata o algo? Y la otra es cuando ya está detenido, que pueda salir. Eso se conoce con el nombre de excarcelación. ¿Sí? O sea por el lado de la exhibición de prisión o la excarcelación, ustedes van a tener ahí una fianza judicial. Esa fianza judicial es sin beneficio de ejecución. ¿Está claro? Entonces, la fianza simple, ¿cuál es? En donde el fiador se garantiza el cumplimiento de la deuda del deudor principal, pero con los beneficios de ejecución, Es decir, primero ejecútenlo al deudor y después vengan conmigo con lo residual. Y si no pueden cobrar nada ya, veremos cuánto pago yo. El segundo beneficio tiene que ver con otra cuestión. El beneficio de división tiene que ver con la existencia de cofiadores. Es decir, la fianza puede ser dada por un sujeto o por varios sujetos. Es decir, ¿qué puede haber? Puede haber mancomunación. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, como puede haber mancomunación simple, si existen cofiadores y no se dice nada, esos cofiadores responden cada uno por su porción de deuda en los términos del 841. ¿Qué decía el 841 del Código Civil y Comercial? La proporción en la que deben pagar los codeudores solidarios una vez que se extinguió la solidaridad.
¿Recuerdan ustedes eso? ¿Sí? Entonces, una vez que se extingue la solidaridad, cualquiera sea su fuente, una vez que se paga, donde paga uno, automáticamente la obligación deja de ser solidaria y se convierte en simplemente mancomunada. Ahora, esa mancomunación simple genera ¿qué? Genera acciones de repetición o de reembolso. ¿O de qué? O de subrogación. Son acciones en las que se repite lo pagado porque hay subrogación legal. Dice la ley, con independencia de que exista cesión del contrato o no. Es decir, es otra presunción legal. ¿Una presunción de qué? De que el codeudor solidario que pago automáticamente tiene derecho a repetir al resto. ¿A repetir por qué monto? ¿Por todo? No. Repetir por el monto que tiene que pagar en lo que el 841 dice, de acuerdo a la proporción que surja del contrato, y si nada dice el contrato, de acuerdo a la cantidad de partes que haya, y así sucesivamente. Lo que establece el beneficio de división es que si existen cofiadores, no responden solidariamente. Cada uno responde por su porción, por la porción en la que se hubiesen obligado o por la porción cuantitativa. El viejo Código Civil decía por la porción viril. La porción viril que era por cada sujeto. Obviamente, un código machirulo, heteronormativo, patriarcal, va a decir por la porción viril, no va a decir por la cantidad de personas. Era más fácil decir por la cantidad de personas que por la porción viril. Pero, ¿sí? Entonces, eso se cambió y, con razón, muy bien cambiado, aparece el beneficio de división entre cofiadores, que no es nada más ni nada menos que decir el vínculo existente entre confiadores en la fianza simple es simplemente mancomunado. Nada más ni nada menos que eso. Traducidos del chino mandarín al criollo básico jurídico. Pero después existen otras fianzas. La segunda fianza es la solidaria. ¿Cuándo hay fianza solidaria? Cuando no hay beneficio de exclusión ni de división. Así de simple, cortita y al pie. El beneficio de división está en el 1589, para que si lo quieren ver. Pero van a ver ahora después, o no mañana, ni el sábado, obviamente, pero después de esto, si ven el gráfico y leen del 1583, ejerciten ustedes y hagan, porque les queda mucho más, y ubiquen cada uno de los artículos a donde a ustedes les parece que tienen que ir de acuerdo a la fianza simple, solidaria o principal pagador. La fianza simple, dijimos, beneficio de exclusión y de división. Fianza solidaria, renunciados esos beneficios. Se presume que si uno se obligó solidariamente con otro como fiador, no hay beneficio de exclusión y no hay beneficio de división. ¿Y qué significa? Que el acreedor puede ir directamente contra el patrimonio del deudor o directamente contra el patrimonio del fiador. No tiene que esperar nada. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que significa la fianza solidaria. Significa que el acreedor puede ejecutar directamente el patrimonio del fiador cuando la fianza es solidaria. Pero ¿qué pasa? Sigue siendo fiador. ¿Estamos? La solidaria siempre es pactada. Sí, salvo que lo establezca la ley. Que son fiadores solidarios, ¿sí? Pero siempre es pactada. Porque justamente la fianza es una convención patrimonial. ¿Estamos? Y en el último momento aparece la que tiene que venir a complicar todo. ¿Vieron? La despechada, el despechado, pero se llama fianza, pero supongamos que sea un fianzo, un fiancé, como se llama en otros idiomas. ¿Qué aparece? Aparece la más compleja, que en realidad, vamos a hacer un poco de historia, es un error de Vélez Sarsfield a transcribir un artículo del esbozo de Freitas cuando reguló el artículo 2005 del Código Civil Viejo, es decir, del Código derogado. ¿Por qué? Porque en la última parte de las relaciones entre el acreedor y el fiador, la ley dice en el 1591, lo mismo que decía el 2005, y dice que si el fiador se hubiese pactado con la leyenda, ¿sí?, como principal pagador,
¿Estamos? Antes decía, como liso y llano y principal pagador, decía el 2005. Si se hubiese pactado así, ese pacto implica que el fiador deja de ser fiador y se constituye en codeudor solidario. ¡Apa! Y ahí me mezcló, ¿sí? Eso es lo que dice el 1591, y ahí me mezcló dos institutos. ¿Por qué me tiene que mezclar la fianza como garantía con las obligaciones solidarias? Si en realidad la pregunta es, ¿el fiador es deudor principal? Y técnicamente no. Entonces, ¿para qué le hacemos extensivas las relaciones? Y fíjense lo que dice 1591, es clarito, ¿eh? Aunque sea con la denominación de fiador, es considerado deudor solidario. Ojo, no es lo mismo ser fiador que deudor solidario. ¿Por qué? Porque si yo soy fiador y pago, tengo derecho a repetirle al deudor. Ahora, si soy codeudor solidario, mi derecho lo limita el 841. ¿Se dan cuenta cuál es la gravedad del instituto? Entonces, ¿per qué aparece esto? Per jodere. Per jodere la inteligencia, ¿sí? Y la capacità de lo que tenemos que estudiar derecho. Como todo lo que estamos en este Zoom hoy. Es decir, ¿para qué aparece esto? Porque me mezcló ahora las obligaciones solidarias, donde el régimen de la mora es distinto, donde el régimen de la prescripción es distinto, donde el régimen de la interpelación es distinto. Entonces, ¿para qué me complejiza de esa manera? Pero además, hasta con un sabor de injusticia. Porque si el fiador como que firmó, como te hacen firmar todos los bancos, como fiador como principal liso y llano pagador, porque todos los bancos, las fianzas bancarias son casi todos como liso y llano pagador, como principal pagador. ¿No es injusto que el deudor principal se lleve toda la guita de un préstamo y yo quede como garante y no toque nada y yo tenga que pagar la mitad? ¿Y no le pueda repetir todo? ¿No habría un enriquecimiento sin causa por parte del deudor principal? ¿Se dan cuenta de lo que quiero establecer? En el fondo, esa falta de copia de todo el artículo textual de Vélez que generó este 1591, en realidad, en la interpretación de la doctrina termina siendo también una fianza y dice la ley que, y la doctrina, que por más que la fianza se haya constituido como pagador principal, aunque tenga la denominación de fianza y sea considerado por la ley como codeudor solidario, una cosa es la relación entre el fiador, principal pagador, y el acreedor, y otra cosa es cuando nacen las acciones de repetición. ¿Por qué? Porque supongamos que el fiador principal pagador paga, él tiene una batalla, o mejor dicho, un numeral de acciones de repotenciación de su patrimonio que se los da, o de reintegro patrimonial que se lo da justamente ¿qué? Primero, las acciones reversivas como consecuencia de las acciones de repetición o reembolso o del ejercicio de la acción subrogatoria. ¿Por qué? Por vía de ejercicio de la subrogación legal. Él es ahora el acreedor. Supongamos que no quisiéramos hacer lugar a eso, también tengo las actio in reverso, que son las de enriquecimiento patrimonial. Pero esas son las últimas que tengo, ¿sí? Las actio in reverso, que son también las que surgían de la gestión de negocios. ¿Se acuerdan cuando vieron gestión de negocios? Bueno, todavía no lo vieron, quizá porque lo van a tener que ver acá, pero en obligaciones por ahí lo vieron. Las acciones de enriquecimiento sin causa, en parte generan también una actio in reverso. El actio in reverso, venir para atrás, ¿sí? Como una retroventa. No sé si vieron retroventa en compraventa, pactos accesorios a la compraventa. La retroventa es volver para atrás las acciones. Acá, yo cuento el final, para así la clase que viene lo seguimos. El final es que con relación al acreedor yo me puedo constituir como principal pagador y en ese caso soy considerado codeudor solidario. ¿Qué significa? Que no es necesario saber si hay beneficio de ejecución o no, que no es necesario de si tengo que interpelar previamente a alguien o no. ¿Por qué? Porque rigen las reglas de las obligaciones solidarias. Una vez que intimé a uno, la mora se extendió sobre todos. Y puedo cobrar a uno respecto de todos. ¿Se entiende? Puedo cobrar tanto al deudor principal como al fiador principal pagador. Ahora, una vez que paga el fiador principal pagador, ahí emergen las acciones de repetición. Que eso lo vamos a aplicar la clase que viene. ¿Sí? Que tengan buenas noches. Que
Que pasen un lindo fin de semana después de este tremendo fin de semana largo donde estamos todavía todos medios aletargados todos. Estudien, que día que se pierde no se recupera, por más que después uno trate de meterle. Y nos vemos el miércoles que viene. Buenas noches. Hasta Buenas luego. noches. Chao, profe. Buenas noches. Buenas noches.